Ustedes saben que en Roma son las 4 de la mañana, está por amanecer. Y estamos en contacto en Roma con Daniel Navarro, que es el enviado especial de Tele9, porque le quiero... Buenas noches, buenos días, no sé, Daniel. Le quería hacer esta pregunta. Este día que amanece, ¿qué va a traer en Roma? Bueno, doctor, buenas noches. Va a traer muchas novedades. En principio, y lo más importante, tiene que ver con la exposición del cuerpo a las 17 horas en la Basílica de San Pedro. Y les decimos que a esta hora de la madrugada, cuando hace mucho frío aquí en la ciudad de Roma, ya hay muchos fieles, sobre todo jóvenes, esperando para ingresar a la Basílica de San Pedro y ser los primeros en despedir a Juan Pablo II a las 17 horas, cuando comience este momento trascendental de esta semana que marca la despedida de Karol Wojtyła. Será uno de los datos importantes que ocurran en el día lunes, porque tenemos que decir también que a las 10 de la mañana se va a reunir por primera vez el Colegio Cardenalicio. Ya han llegado muchos de los 183 cardenales convocados por el Vaticano para este momento tan trascendental de la Iglesia. Están llegando desde 52 países y muchos de ellos que ya han arribado aquí a la ciudad de Roma se van a reunir entonces a las 10 de la mañana en el Palacio Vaticano. Tendrán que dilucidar dos cosas importantes. Por un lado, cómo seguirán los funerales de Juan Pablo II, pero por el otro van a conversar por primera vez acerca del cónclave, que en 15 o 20 días tendrá la difícil tarea de comenzar a votar al sucesor de Juan Pablo II. Eso comenzará mañana a las 10 de la mañana y marca un momento importante del lunes. Otro tiene que ver con la apertura del testamento. Será el cardenal camarlengo, el español Eduardo Martínez Omalo, quien se encargue de abrir el testamento de Karol Wojtyła. Allí se van a develar dos datos importantes. Por un lado, ¿dónde serán enterrados los restos de Juan Pablo II? Si permanecerán en las criptas vaticanas como sus antecesores o si será trasladado hacia Cracovia, su tierra natal allí en Polonia. Y otro de los datos que va a revelar la apertura del testamento tiene que ver con ese cardenal que ha designado impectore Juan Pablo II en octubre de 2003, cuando aquí en el Vaticano celebró su 9º consistorio. Allí designó a un cardenal que lo mantuvo en secreto. Se va a revelar mañana en el testamento y todos apuntan a que ese cardenal secreto es quien fuese su secretario privado, Stanislaw Dziwisz. Pero aquí hay muchísima expectativa por el cónclave que se va a reunir en 15 o 20 días. Serán 117 los cardenales electores que se van a reunir allí y hay muchos nombres que ya se barajan como posibles sucesores de Juan Pablo II. Los nombres van cambiando según las fuentes que uno consulte, pero hay algunos nombres que son recurrentes, como por ejemplo el alemán Joseph Ratzinger, que fue uno de los colaboradores más cercanos de Juan Pablo II. Están los italianos Scola, Giovanni Battista Re, Tetamanzi por Italia, que son los que más se nombran. También el mexicano Carreras, el brasileño Humes. Está también, por supuesto, nuestro argentino Jorge Bergoglio, que figura en algunas listas de posibles papables. Y también no hay que descartar a Aritze de África y a Díaz, que es representante de la India. Son algunos de los nombres, los que más se repiten en estas listas como posibles sucesores del Papa Juan Pablo II. En cuanto a sus exequias, les decimos que el cuerpo de Karol Wojtyła será exhibido por espacio de 3 días ante los fieles. Se espera aquí la llegada a Roma de más de 2 millones de fieles a lo largo de esta semana que marca la despedida de Karol Wojtyła. Eso será hasta el día jueves. El jueves comenzarán los funerales de Estado con la presencia de los representantes de todo el mundo y también de las casas reales europeas. En total, los funerales de Juan Pablo II se van a extender por espacio de 9 días. Al término de esto, en 5 u 8 días comenzará el cónclave. Daniel Navarro, muchísimas gracias por este informe tan sintético y tan rico. Muchas gracias, Daniel. Gracias, doctor. Buenas noches. Ustedes saben que yo tengo un poco la manía de las etimologías y me puse a buscar la etimología de la palabra papa, ¿no? Y me encontré con algo extraordinario. No tiene etimología. Todas las palabras que usamos nosotros vienen del indoeuropeo, del griego, del latín. Papa no viene de ninguna lengua. Es en realidad un sonido, es una expresión fonética casi universal, dice el diccionario, más allá de las lenguas, que alude o que refleja lo que dicen los chiquitos al padre. Papá, mamá, papa. Es decir, es como una palabra primordial
que se pronuncia antes de la palabra, antes de que venga el idioma formal a ilustrar la cabeza del chiquito. Los chiquitos, las chiquitas, en todo el mundo y hace mucho tiempo, dicen papá, mamá, papá. Pero es el padre, no el padre como nosotros diríamos, bueno, el padre, el señor este es padre de tal chico. Es el padre dicho por el chico. Esta es la diferencia. El chico dice, es desde el chico que viene la palabra papa o papá. Y papá quiere decir eso. Papá visto desde sus hijos, desde sus chicos. Por eso me parece a mí que lo primero que hay que decir esta noche y es que a 1.000 millones de católicos se nos ha muerto papá. Ahora, cuando uno dice eso y ve la repercusión de la muerte de Juan Pablo II, se hace otra pregunta y se dice, ¿solo a los católicos se les ha muerto papá? ¿O esta onda de repercusión tan grande en todo el mundo quiere decir algo? Quiere decir que este acontecimiento no es solo para los católicos. Y acá viene otra palabra, ¿saben la palabra? Hay palabras muy lindas acá. La palabra pontífice. Pontífice quiere decir hacedor de puentes. Pons hace el puente. Y este papa, como ninguno en la historia, hizo puentes. Fue el papa peregrino, viajó, tocó. Es decir, irradió mucho más allá de lo que es la estrecha grey católica. Y empezó a nombrar a las otras religiones de otra manera. Por ejemplo, a los judíos les dijo hermanos mayores. De golpe el judío, claro, es la religión judeo-cristiana. Los católicos, los protestantes, los ortodoxos, venimos de los judíos. Son nuestros hermanos mayores. A los protestantes les empezó a decir hermanos separados. Todos hermanos, hermanos mayores, hermanos separados. Entonces, digamos, acá empiezan connotaciones casi le diría inquietantes, porque hermanos judíos mayores, hermanos protestantes separados, de golpe aparece la idea de que esos hijos que decimos papá, somos como una gran familia que excede los límites del catolicismo. Por lo menos la gran familia monoteísta, que cree que hay un solo Dios, judíos, cristianos, islámicos, las religiones del libro. Y entonces cuando uno vuelve a Juan Pablo II y se da cuenta de la repercusión de este hombre que creaba puentes, que llamaba a todos hermanos, es que nos estaba diciendo que el mundo es una familia, que la humanidad es una familia, que todos somos hijos de. Y entonces uno como católico siente que gana por el lado de que hemos tenido un papa de tal irradiación, pero pierde porque lo perdimos. Ya no es solo nuestro. Este papa, este papá, ya no nos pertenece exclusivamente a los católicos. De aquí se abren perspectivas que alguien podrá decir que son inquietantes, como yo le decía, ¿no? Somos una sola familia universal, compuesta por católicos, protestantes, judíos, islámicos, budistas, hindúes. Y si somos una sola familia universal de hijos, el Padre, ¿no será uno solo? ¿No será que en definitiva hay un solo Dios, a cual los llamaban Teos, de viene la palabra Dios nuestra, o los judíos llaman Jehová o Yahvé, o los islámicos llaman Alá? ¿No será uno? ¿No será el mismo? ¿Y no será que las religiones, en lugar de ser lo que fueron tantos siglos, exclusivistas, excluyentes, y generaron guerras feroces entre ellas, son convergentes? ¿No será que son
diversas avenidas hacia un solo Padre, que recibe diversos nombres y es honrado de diversas maneras, pero que en el fondo es uno y el mismo? Me parece que el Papa Juan Pablo II, con su muerte, con el impacto transcatólico, más allá del catolicismo, de su muerte, genera estas perspectivas. Estamos en el mundo de la globalización, y la globalización no es solo un fenómeno financiero o de comunicaciones. La globalización es un impacto que nos une como miembros de una única familia y por lo tanto como hijos de un único Padre, a quien cada uno venera de acuerdo a una fe particular que converge con las otras en un punto que todavía no alcanzamos a ver. Por otra parte, este sentido de la palabra católico, ya que estamos con las etimologías, católicos quiere decir en griego universal. En verdad la Iglesia Católica siempre aspiró a ser universal. Nació dentro del judaísmo, después quiso ser para todos, Después vinieron las fragmentaciones, las naciones, el nacionalismo, las ideologías, las especializaciones. Pero la Iglesia siempre fue, o siempre tuvo adentro, una pretensión católica, una pretensión universal. Y se ha muerto un Papa universal, se ha muerto un hacedor de puentes, se ha muerto un peregrino, se ha muerto un Papa de los católicos y más allá de los católicos. Por eso, no solo los católicos, los demás chicos, los demás hijos, los demás hermanos, esta noche también lloran. Bueno, hoy tengo dos invitados de lujo, voy a invitarlos que se acerquen. Alejandro Rosichner, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? No lo voy a presentar. No lo voy a presentar. No. Y Oscar González. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo hoy a la 1 de Argentina tuve una conversación muy a fondo con Mario Firmenich, ¿no? Hay males peores. Hay males peores. No prejuzgues. No, lo conozco. Y yo les pedí a ellos que vinieran a acompañarme para ver solamente la reacción que supongo que usted tendrá del otro lado de la cámara, sino la de ustedes dos, a esa conversación que les voy a presentar. La dividí en dos partes, no es muy larga, la dividí en dos partes. En la primera parte aparece un Firmenich que realmente uno queda desconcertado, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la imagen que nos hemos ido haciendo de Firmenich. Tampoco sabemos si ese nuevo Firmenich es auténtico o no lo es. Propone un pacto, propone una especie de pacto social tipo Moncloa, sabe que él está viviendo en España, en Barcelona, para los argentinos, y parece por lo menos una persona que ha dejado de odiar y que espera, aunque no con mucha esperanza, que también lo hayan dejado de odiar a él. Así que le voy a presentar esta primera parte del tape, que dura más o menos unos 10 minutos. También le pido a ustedes del otro lado de la pantalla que escuchen y observen, que reflexionen y que reaccionen. Señor Firmenich, yo he estado leyendo el libro que usted vino a presentar a la Argentina, Utopía, y leyéndolo uno tiene la sensación de una propuesta, diría, moderada, para lograr entre los argentinos una especie de consenso, de entendimiento, tipo pactos de la Moncloa. Ahora, cuando uno termina de leer esa propuesta y se acuerda de quién la escribió, el que la escribió es el señor Firmenich, que en mayo del 70 empezó su carrera política con el secuestro y asesinato del general Aramburu, se queda un poco
en demanda de esta pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Cómo fue su itinerario, Firmenich? Porque estamos hablando de 35 años, ¿no es cierto? ¿Cómo se llegó del Firmenich autor de Utopía al Firmenich juvenil y revolucionario de los años 70? Bueno, le diría que en cierto modo usted ha dado la respuesta porque han pasado 35 años. Yo no he cambiado de un día para el otro, sino que han pasado 35 años donde ha ido cambiando el mundo y ha ido cambiando yo todos los días un poquito. Ahora, hay un punto de inflexión que es el final de los años 80, en donde se terminan de desplomar los paradigmas que alimentaron las propuestas programáticas de los movimientos populares y de izquierda en general en todo el mundo. Y esto fue sustituido por el paradigma del neoliberalismo y del pensamiento único, que además, lógicamente, me mueve a una oposición muy frontal a ese paradigma que es el neoliberalismo. Pero no me parecía viable retomar los paradigmas que habían caído, de modo que, siendo ya no un jovencito, habiendo vivido muchos años de luchas políticas y de debates políticos, me puse a asumir el desafío de aportar a una propuesta nueva. La propuesta nueva, Firmenich, de alguna manera convoca a un diálogo, a un debate entre argentinos y para que, digamos, utópicamente nos pongamos en torno de una mesa y digamos como hicieron los españoles, bueno, acá hay 4 o 5 grandes líneas de una especie de nuevo paradigma que no va a ser ni de la izquierda antigua ni del neoliberalismo, y en torno de eso podamos trazar un programa común. ¿Usted cree realmente, usted estuvo hace unos días en la Argentina, ¿usted cree, Firmenich, que en la Argentina están dadas las condiciones para que nos sentemos todos en torno de una mesa a elaborar ese programa común? Si usted me pregunta si están dadas las condiciones hoy, le diría que no. Pero sí creo que se pueden generar esas condiciones. En general, creo que la cuestión básica depende de entender una nueva idea. Usted decía recién que justamente esta propuesta no pretende ser ni de la izquierda tradicional ni de la derecha neoliberal, que ha sido la última versión de la derecha, sino la búsqueda de un efecto consensuado dentro de lo que debe ser una globalización sustentable. Un proyecto nacional argentino en el contexto de una integración sudamericana que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que tenemos una historia conflictiva desde el punto de vista político, pero también tenemos una experiencia desde el punto de vista de las paritarias, digamos, en donde los acuerdos han sido siempre posibles. Entonces, lo que yo creo es que debemos introducir la lógica de las paritarias en el consenso político de Estado y pactar políticas de Estado a muy largo plazo, 30, 40, 50 años de plazo. En la medida que se abra el debate para eso, creo que eso es posible, sería eventualmente posible. Ahora, Firmenich, la pregunta esta es más, si quiere, personal. ¿Es posible con usted? Es decir, no es que usted no quiera, pero ha quedado residuos de la lucha. Hay gente que, por ejemplo, me está criticando a mí fuertemente por hablar con usted. Hay gente que quizá lo siga odiando. Hay gente que quizá estuvo al otro lado que también sigue odiando. ¿Usted cree que usted podría ser incluido en ese proyecto? Mire, yo no hago una propuesta desde el punto de vista personal. Los que deben pactar son básicamente los sectores sociales argentinos. Yo estoy hablando en este momento a título individual. Yo no soy representante de un partido político, tampoco soy representante de un sindicato o de una, digamos, una organización social, de modo que no se trata de ver si hay que
discutir el contrato social con Firmenich. Sería un planteo erróneo. El planteo es si los sectores sociales, como tales, son capaces de negociar entre sí. Si los sectores de la Unión Industrial Argentina y de la sociedad rural son capaces de sentarse a negociar con los piqueteros y con los sindicatos y con los medianos empresarios y con los cooperativistas una distribución de la renta socialmente aceptable para todos. Me parece que este sería el enfoque y salir de situaciones, digamos, muy puntuales, personales. Si yo fuera el delegado de un sector social, pues me tendrían que aceptar en calidad de delegado de ese sector social, pero en este momento no estoy hablando en esa condición. El otro día estuvimos hablando largamente con usted, yo lo comenté un poquito en el programa, y al final de la conversación usted me dijo, nosotros hemos sido enemigos, nos hemos odiado, yo he dejado de odiarlo, y usted, y yo le dije, bueno, usted es el último que dejé de odiar. Yo ya no odio a nadie, pero el último que odié es usted. ¿Queda mucho odio todavía en la Argentina? Yo creo que es probable que sí, pero también quizás la gente no tenga conciencia del costo de oportunidad. Lo voy a plantear en estos términos. Cuando uno se dedica a algo, así sea a odiar o a tener rencor, es porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Si no hay ideas superadoras, quizás tampoco haya incentivos para dejar de odiar. Por supuesto que uno puede plantear el tema del odio desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, con un fundamento religioso, pero desde el punto de vista social, a los efectos de una propuesta como la de Eutopía, yo creo que sería causal suficiente el ver la posibilidad de un proyecto justo, saludable, satisfactorio para todos, compartido, para que entonces el odio pase a un segundo lugar. Si no hay nada mejor que hacer, entonces, desgraciadamente, a lo mejor el rencor viene a sustituir la falta de mejores propuestas. Claro, el rencor es como una pasión sustituta, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, hay muestras, por ejemplo, bueno, ayer ha muerto el Papa. Eve de Bonafini acaba de decir que deseaba que se quemara en las llamas del infierno. ¿Cómo reacciona usted frente a esa afirmación? Siento muchísima pena por ella, francamente. El Papa es una persona que, más allá de que ha tenido posiciones teológicas conservadoras, su posición social y su posición frente a la guerra ha sido una posición realmente ejemplar. La posición del Papa frente a la guerra de Irak, por ejemplo, ha sido ejemplar. Realmente decir cosas de ese tipo, yo no las digo de nadie, no creo que se le pueda desear a nadie que se queme en el infierno, y el que lo desee solamente merece mi pena, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, Firmenich, y después le voy a preguntar más un poco sobre cómo ve un montonero de los años 70 a los que proponen una especie de regreso al espíritu montonero en los 2000. Enseguida volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, le voy a pedir a González Soria, a Rosichner, que no anticipen porque falta la segunda parte. No se anticipen. No, pero jurame que no te insultó después de esta pregunta que dejaste pendiente. Porque cada vez que le nombran montonero insulta a la gente, a un periodista en Córdoba. Sí, hubo un incidente, sí. No, en este caso, como estábamos a miles de millas de distancia, ¿viste? Okay. Él estaba en Barcelona y yo acá. Bueno, pero escuchen esto y después conversamos. Usted sabe muy bien que acá se habla mucho de setentismo. Hay un gobierno que se identifica, en cierto modo, con lo que él interpreta es el espíritu de los montoneros, y se ha llegado a escribir acá que en realidad han vuelto los montoneros, pero esta vez desarmados. Es decir, los montoneros de los 70 estaban armados, los montoneros de los 2000
como si fuera una transformación vía Gramsci, digamos, se han desarmado, pero están operando inclusive en el gobierno. ¿Cómo ve esa interpretación usted? No, creo que se confunden dos cosas diferentes. Por un lado está el hecho de que generacionalmente, biológicamente, la generación que fuimos jóvenes en los años 70 es una generación que tiene hoy la edad normal de gobernar. Y entonces diversas personas de esa generación han llegado a puestos de gobierno por la lógica normal de la sucesión de las generaciones. Ahora, hablar de setentismo en la actualidad me parece que tiene un error desde los dos ángulos en que se lo menciona. Hay un ángulo, llamémosle macartista, en donde acusan al gobierno de setentista o montonero pensando en términos ellos setentistas, o sea, ignorando que ha cambiado el mundo, que ha cambiado la Argentina, que ha cambiado el movimiento peronista, que ha cambiado cada una de las personas porque pasaron más de 30 años. Y por otro lado está la reivindicación setentista en un sentido o nostálgica o bien también por carencia de actualización de proyectos. De modo que yo creo que desde cualquiera de los dos ángulos que se lo vea es un error. Hablar de gobierno montonero hoy es un error porque los montoneros no existen como organización política, de modo que mal podrían estar participando en un gobierno. E inclusive tampoco hay un programa montonero actualizado del siglo XXI. De modo que adjudicarle o centrar la discusión en si el gobierno eso no es montonero o setentista, creo que es también pagar un costo de oportunidad altísimo. Es decir, estamos todos atrasados en un debate 35 años. Ahora, Firmenich, usted debe ser de las personas que tienen la memoria más precisa de quién hizo qué en los 70, ¿no? Acá se tiene la imagen de que el presidente Kirchner o el canciller Bielsa fueron montoneros. ¿Cuál es su memoria? Mire, pero siempre digo que es muy difícil decir quién fue montonero y quién no fue montonero porque ¿cuál es el límite? Es decir, voy a poner un símil futbolístico. Si una persona dice que es de Boca, usted dice, bueno, ¿es de la comisión directiva? No. ¿Es jugador del equipo? No. ¿Es socio del club? No. Eventualmente va a la cancha todos los domingos, u otro simplemente es un hincha que escucha los partidos por radio, o va de vez en cuando a la cancha, o es un socio que no participa demasiado. Es decir, hay muchos grados de pertenencia, de adhesión política que hubo en los años 70, desde un activista de la juventud hasta un militante cuadro medio o un cuadro de dirección. De modo que decir quién fue montonero y quién no fue montonero depende de lo que cada uno quiera decir él mismo. Para ser serio, yo nunca le escuché decir al presidente que él haya sido montonero. Lo han acusado de montonero. Yo no lo conocí como militante en aquellos años. Ahora, si él se sintió o no se sintió montonero es algo que dirá él. Yo realmente no le puedo decir. Así que es decir, en esto hay una cierta libertad de opción de que cada uno se asuma o no se asuma como lo que ha sido, según el nivel de participación que haya tenido, ¿no? Ahora, en cuanto a esa propuesta suya de elaborar un consenso entre los más diversos sectores de la sociedad a larguísimo plazo, porque la idea estamos hablando de décadas, no de años, ¿no es cierto? Sí. El gobierno del presidente Kirchner, ¿para usted es funcional a ese proyecto o tiene un clima más hostil, de polémica, de aislamiento, que lo hace difícil? Es decir, en resumidas cuentas, para su proyecto, ¿usted se siente inclinado a apoyarlo a Kirchner, a criticarlo a Kirchner o a pensar más allá de Kirchner?
Le voy a dar una alternativa que usted no me ha dado. Yo creo que este gobierno debería asumirse como un gobierno de transición. Cuando Duhalde era presidente, se asumió a sí mismo como un presidente de emergencia, diciendo que el que lo sucedería sería un presidente de transición. Yo hubiera deseado que el presidente de transición fuera el propio Duhalde, pero él se asumió solo como emergencia y dejó planteado el problema para el siguiente. En este sentido, el gobierno de Kirchner tiene un cierto parecido con el gobierno de Alfonsín, en el que las circunstancias históricas le exigen que se asuma como un gobierno de transición, para poner una bisagra histórica, un antes y un después, pero para eso es necesario saber de dónde a dónde se transita. Mi propuesta, yo desearía que fuera tomada por el gobierno. El estilo K, como se le suele decir, es un estilo de confrontación. No es el mejor estilo para buscar el consenso, en mi opinión. Pero ese estilo es que tampoco el gobierno se ha asumido, me parece, como un gobierno de transición. Y el gobierno de Alfonsín tampoco se asumió como un gobierno de transición. Entonces, yo lo que le pido al gobierno, y lo que digo que le falta al gobierno, es poner en marcha esa bisagra de la historia argentina a través de un proceso de diálogo, de negociación, de concertación, para poder pactar un contrato social de largo plazo. Y ese contrato social son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Y la mayor cantidad de políticas de Estado que podamos pactar, mejor. Pero no hay un mínimo o un máximo de esas políticas. Si podemos pactar 30 políticas de Estado, mejor. Pero si solo podemos pactar 20, pues ya nos vendrá bien igual. Ahora, este es el tiempo histórico de lograr ese acuerdo y creo que si no se toma en cuenta eso, se cae en el error de creer que la Argentina es un país normal, que tiene un sistema normal, que puede ser administrado con cierta lógica coyuntural. Y digamos que coyunturalmente el gobierno va administrando más o menos bien el país, pero las políticas coyunturales no resolverán el problema de cambio de estructuras que necesita un país cuya crisis ha emergido gravemente, duramente, en el 2001-2002. Usted sabe que acá en la Argentina se habla mucho de los pactos de la Moncloa de 1977 y lo suyo tiene una similitud, digamos. Bueno, se reúnen todos los sectores en torno de una mesa y proyectan políticas de Estado de largo plazo. ¿Es simplemente una aplicación a la Argentina de la idea de Moncloa o tiene algo particular este proyecto suyo? No es una copia del Pacto de la Moncloa porque, entre otras cosas, en España se pactaba el problema de la monarquía constitucional, era el problema entre republicanos y monárquicos. Tiene similitudes en el sentido de salir de una falta de consenso a pactar políticas de Estado a largo plazo y tiene una similitud que no es tan favorable para nosotros en cuanto que España pactó integrarse a Europa y nosotros estamos haciendo un proyecto para integrarnos en Sudamérica. Claro que la Unión Europea no es el Mercosur y Europa no es Sudamérica. Pero el punto que yo tomo, que no es específicamente del Pacto de la Moncloa, pero sí resultante de él, es que lo más significativo para salir del conflicto social cotidiano es pactar la distribución de la renta a largo plazo. Y entonces yo tomo el modelo español de algo que no se discutió en la Moncloa, pero que es consecuencia de la Moncloa, y es que en 10 años de transición democrática, España alcanzó un grado de distribución de la renta que se puede considerar como algo saludable, equitativo, justo, deseable para el conjunto de los sectores de la sociedad argentina. Mucho más justo que lo que tiene hoy la sociedad argentina, por cierto. Y entonces yo creo que se podría pactar, en torno a esos números de distribución de la renta, un modelo de negociación, ahí es donde digo introducir la paritaria en la política,
Es decir, ¿cuánto le toca al 10% más pobre, al 10% segundo, al otro 10% de población? Así como se distribuye la renta entre 10 escalones porcentuales de la población, eso se puede pactar en torno a números y también se puede pactar el tiempo para llegar a ello. Tomando el ejemplo español, yo digo, ¿qué renta tuvo España? ¿Qué distribución de la renta tuvo España en 1990? Y podría tomarse eso como objetivo a alcanzar en 10 años a partir del momento en que la Argentina alcance un acuerdo de este tipo. Dígame una cosa, Firmenich. Usted estuvo unos días ahora en Buenos Aires con motivo del casamiento de un familiar. Pocos días se volvió enseguida para Barcelona, donde está enseñando. ¿Usted se imagina viviendo de nuevo en la Argentina? ¿O cree que el clima que habría con usted en la calle, en los bares, donde fuera, sería irrespirable? No, mire, yo he vivido ya en la Argentina unos cuantos años, entre el 91 y el 96, y hay lugares en donde soy bien recibido y lugares donde puedo ser mal recibido. Y uno tiene el cuidado de ir por los lugares donde es bien recibido. Simplemente es un cuidado que se tiene normalmente al caminar, pero que no solamente tengo que tener yo, ¿no? Yo simplemente me pregunto a veces si cualquiera de los expresidentes argentinos puede ir solo a una tribuna popular en una cancha de fútbol, como he ido yo siempre con mis hijos a ver el equipo del cual soy hincha, que es el Racing Club. Es decir, yo no creo tampoco que sea una situación dramática, no creo que esa sea la cuestión. En este momento, que yo esté o no esté en la Argentina, a los efectos de la propuesta que trato de hacer, no es determinante. Más aún, para estudiar, para elaborar esta propuesta, yo necesitaba tomar contacto con otros aires, con otros ambientes, con otras ideas, y por eso busqué hacer un doctorado en Europa y encontré un ambiente propicio aquí en Barcelona para eso. De modo que estoy aquí por eso. Y aquí encontré además la posibilidad de un desarrollo, digamos, profesional, laboral, que no lo había pensado nunca en mi vida, como se podrán imaginar. Yo no me imaginaba que iba a ser profesor universitario hace algunos años. Bueno, se dio esta posibilidad acá después del doctorado y la voy desarrollando porque es algo que me agrada y me parece útil y me parece que puedo aprender más como para transmitirle conocimientos a los demás. Si se dieran posibilidades semejantes o equivalentes en la Argentina, lo haría también en la Argentina, no tengo ningún inconveniente. Ahora, Firmenich, usted, me gustaría que nos explicara un poco su situación legal en España, porque usted tiene un permiso de residencia en España. Creo que cuando vino a Buenos Aires hace unos días surgieron dificultades, hubo problemas, inclusive hubo en usted el temor de que por ahí no le renovaran el permiso o no pudiera seguir en España. ¿Cuál es su situación político-legal hoy como argentino que vive en España? No, mi situación es un ciudadano extranjero con permiso de residencia y trabajo, y simplemente cuando yo viajé a Buenos Aires estaba en una situación de transición en la renovación de documento. De modo que podía haber, dada esa transición, alguna precariedad de la documentación, pero no he tenido ningún problema. Firmenich, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted, doctor Grondona. ¿Cómo están? La primera parte no le creo absolutamente nada. Digo, yo no creo que haya terminado de odiar. A mí me parece que no es una decisión personal, eso de yo termino de odiar a partir de el lunes que viene no es un régimen. Digo, yo no digo a partir de qué muerte terminó de odiar, ¿no? Y en la segunda parte se me ocurría esta frase de Alfonsín que decía, vos no te fue tan mal gordito, ¿te acordás que le dijo a alguien? Digo, es terrible desde Barcelona, gordito, vamos a ir lograr un doctorado. Alejandro, yo, o sea, lo que puedo decir es que detesto a Firmenich. Esperaba ver al mismo después hombre... de esta introducción tan objetiva de mis dos visitantes, vamos a un corte y empezamos a discutir en serio.
Bueno, vamos a discutir sin límites hasta que los gallos canten, ¿eh? No sé si discutir es la palabra, porque estamos, parece, todos bastante de acuerdo, pero podemos intentar pensar el asunto. Con Alejandro y con el negro. Yo les decía un poco en el corte, ¿no? Yo no sé si se puede hacer, yo traté de hacerlo, ¿no? Abstracción de lo que dice y quién lo dice, ¿no? Porque lo que dice es bastante sensato, la verdad. Sí, de alguna manera sí, pero bueno, pero el mensajero también tiene mucho que ver con el contenido del mensaje. Digo, este hombre tiene que agradecer, y yo le decía recién, a ver, dos cosas. Primero, estar en libertad. Primero, estar vivo. Hay una teoría de Viktor Frankl que dice que en este tipo de organizaciones los que se salvan no son precisamente los mejores, sino que son los peores, los que delatan, los que dan números. Aquel poema de Benedetti que decía qué calle, en qué teléfono, digo, los que delatan. Alguna vez yo le pregunté a Bonazo, yo estaba en Radio del Plata hace muchos años, y le pregunté a Bonazo con esta teoría de Frankl por qué estaba vivo en todo caso, y no me supo contestar. Digo, yo en el fondo, salvando diferencias ideológicas... ¿Vos tenías la vaga esperanza de que se suicidara en el acto? No, pero me interesa saber, digo, por qué sobrevivieron algunos y los demás, los que tenían pasión por su ideología en todo caso, murieron. En términos de respeto, yo respeto a aquellos que se mataron o murieron por su ideología, y no a estos que se salvaron y no sé bien por qué. Digo, no está clara la historia de Firmenich en los últimos 30 años que él menciona, de qué vivió estos 30 años digo, y esto como ejemplo para la juventud. Vos sabés que yo estoy bastante en contacto con universitarios, y decía que él logró cumplir el sueño de hacer un doctorado en Europa y que encontró un buen ambiente en Barcelona. Digo, seguramente alguien está pensando, bueno, habrá que empezar matando gente, habrá que empezar a ser guerrillero para terminar siendo doctor en Europa. Digo, como camino me parece bastante perverso. Por otro lado, digo, bueno, ¿le creo o no le creo? Yo aprendí a esta altura de la vida, lo único que yo aprendí es a ver, a mirar, ¿sí? Y no le creo ni una palabra. No creo que haya terminado de odiar un tipo que hace 2 semanas atrás a un chico periodista en Córdoba, porque le pregunta por su pasado mantenero, le dice, vos sos un pendejo hijo de puta, y cito, ¿sí? Textuales palabras, digo, y desde ese lugar después me convoca al diálogo. ¿Diálogo para qué? ¿Para estar de acuerdo con él o para poder disentir? Si disiento, me insulta. Porque el chico lo que estaba preguntando, desde su lugar de periodista, era qué había de realidad en el pacto entre Macera y él. Pacto que fue verdad, obviamente que fue verdad. Y desde ese lugar lo insulta, lo putea a este chico, y después desde Barcelona nos convoca al diálogo con los argentinos. Me parece un perverso, me parece que no le creo absolutamente nada. Es cierto que por más que parezca haber evolucionado, para que uno lo sienta creíble, él tendría que haber empezado diciendo también soy culpable del desastre, soy parte responsable de una masacre, por mi culpa murió mucha gente, lo que yo creía que era un avance era en realidad pura barbarie. Lo que llamamos revolución era una ceremonia de muerte. Eso hubiera dado realmente como una especie de base de verosimilitud a sus palabras. Parece haber evolucionado, de todas maneras es mejor la posición actual que la posición montonera. Conociendo su trayectoria, uno lo considera una especie de psicótico, en este caso un psicótico compensado. Consiguió trabajo, escribió un libro, bueno, avanzó mucho. De ahí a que sea una palabra socialmente valiosa para los argentinos, sería raro decir que sí. Es probablemente un aporte. Una persona que está en una posición tan violenta, tan extrema, que llega a este punto es un aporte. Es uno de los miles de aportes necesarios para que el país llegue a este... Ahora, a mí lo que me preocupa diálogo, ¿no? de ustedes es esto, ¿no? Yo, por supuesto, mi sentimiento es igual. Ahora, digo, nosotros lo que nos pasó en los 70 y después fue que los dos bandos consideraban que el otro era irrecuperable. ¿No? El tipo irrecuperable, los desaparecidos eran, desde el punto de vista de los que los reprimían, irrecuperables. Y el ejército era irrecuperable desde el punto de vista de los que lo atacaban los cuarteles. Entonces, ¿no estaremos volviendo a pensar, en este caso extremo, que esta persona es irrecuperable? ¿Y qué pasaría si Astiz presentara una lista para las próximas elecciones? ¿No le daríamos crédito? O habla del Gran Acuerdo Nacional, por ejemplo. ¿Vos le creés a Astiz? Yo no. Digo, de ninguno de los dos lados yo le podría llegar a creer. ¿Por qué le tengo que creer? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué te tengo que creer? La gente cambia, podríamos decir eso. Sí, pero ¿sabés qué? Alguna vez... Pero en todo caso tendría que hacerse cargo de su historia. Astiz tendría que decir, fui lo peor de la vida. ¿Vos sabés que Mariano escribió un libro, Historia de la Argentina, deseada? ¿Era tuyo?
Historia... ¿De la Argentina secreta o deseada? No me acuerdo. No, eso no lo escribí. Bueno, pero decía que... Pero podrías escribirlo. No, bueno, pero a veces es una buena idea. Decía a veces para cambiar de... Para seguir pensando lo mismo, uno debe... ¿Viste? Yo sé más que vos. Es una famosa frase de un cardenal de Retz. Para seguir pensando lo mismo, debo cambiar de partido político. A veces, para hacer fiel una opinión, hay que cambiar de partido. Por eso, yo creo que cambió de partido para seguir pensando lo mismo. Tal cual el cardenal le indicaba. Bueno, pero de todas maneras, más allá de pensar en Firmenich y de castigarlo, podemos tomar algunos de los temas que él plantea, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención en este discurso que sean considerados hechos políticos, hechos que en realidad son hechos criminales. Es decir, la actuación de Montoneros no era una actuación política. Subversiva. Un campo de concentración no es una actuación política, son hechos criminales. Es decir, la política tiene que ser definida desde lo que nosotros ahora, gracias a la evolución que fuimos capaces o que nos tocó, podemos llamar política, no podemos seguir definiendo la política con esos temas. Después, hacer la descripción de la mentalidad del 60 como una mentalidad que atrasa, como una mentalidad indebida, retrógrada, reaccionaria, también me parece justo. Me parece en cierto sentido más avanzado Firmenich que el presidente, que Kirchner. Pero si aislamos, digo, así como en un laboratorio, el mensaje que pretende darnos de Barcelona el señor, digo, bueno, el mensaje en el fondo no es malo, nos llama a los argentinos a sentarnos en una mesa de negociaciones, a piqueteros, ganaderos, hombres de campo, digo, a todo el espectro social argentino a sentarnos a discutir. Como propuesta, ¿quién se va a atrever a decir no vale la pena? Ya lo hicimos en el gran acuerdo nacional, ¿te acordás? Balbín Perón, digo, no valió la pena, no estamos para negociar nada. Bueno, pero digo, si yo aíslo el mensaje, como en un laboratorio, repito, nadie se puede discutir. ¿Vos te atreverías a decir no vale la pena llamar a la gran concordia nacional? De una No, yo la verdad, bueno, por eso. La verdad es que yo creo mucho, porque lo dijo Firmenich, creo mucho en una idea de pactos de la Moncloa para Argentina. Yo creo que esta sería una salida para Argentina. Ahora, que él coincida con eso, lo que plantea es lo que yo le decía a ustedes. Si él tiene derecho a coincidir con eso, porque ustedes lo que están diciendo es que él no tiene derecho a coincidir con eso. Bueno, pero una vez tratado ese tema, porque tampoco vamos a dedicarnos exclusivamente a matar a Firmenich, digamos. Sí. Una vez tratado ese tema, suponiendo que a todos nos parece valiosa la idea de un acuerdo nacional tipo pacto en la Moncloa, creo que una de las preguntas que surgen es ¿quiénes serían los que estarían autorizados a sentarse en esa mesa? ¿Quiénes son los referentes o los representantes? Les pregunto ya a ustedes. ¿Quiénes podrían estar ahí? Y tiene que estar todo el mundo, de Liga, Castel, del presidente, los diputados, los buenos y malos. Si no, empezamos, vos no me gusta que tengas barba, no vengas. Digo, si nos sentamos todos. Si no vale la pena. Él en aras del pacto sería capaz de afeitarse. Yo me puedo afeitar un día, 2 días. Una vez. Pero para ponernos de acuerdo en torno a qué principios. No se sabe. Son esas cosas que son muy lindas de decir, pero después absolutamente impracticables parecen. O también podemos pensar que nuestro pacto de la Moncloa está vigente y consiste en que no tenemos más violencia política y en que tratamos de respetar lo más posible, gobierno más, gobierno menos, la libertad de expresión. Que para nosotros eso es un avance increíble. Sí. Y en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pero el proyecto que vamos a discutir, está bien, logramos convencer a todos los sectores que se sienten en una mesa. ¿Y qué discutimos? ¿Cuál es el proyecto a discutir? Yo ¿vos lo conocés? Bueno, el tema, ahí me pareció una cosa, discúlpenme, pero que es rescatable de la conversación, cuando él dice que... Está tratando de buscar algo rescatable. Es un hombre de izquierda, es un hombre de izquierda. Cuando él dice que el odio cede al proyecto. Cuando no hay proyecto, es más fácil que haya odio. Vos fíjate que pasó cuando la Argentina hizo su constitución y su generación del 80 y creció enormemente, se juntaron ex-rosistas, ex-unitarios, que habían sido enemigos a muerte, porque había algo que hacer. Y la Argentina entró en un proceso de crecimiento espectacular. Entonces, cuando hay un proyecto, ahora, lo que vos planteás está muy bien, Negro, porque si no hay proyecto. ¿A discutir? Yo creo alguien que ha presentado las bases de Alberdi en esta época nuestra. Alguien dijo, acá vayamos para allá. Entonces, si alguien dice, vayamos para allá, y coincidimos, porque sin proyecto no puede haber acuerdo. ¿De qué vas a ¿Por qué no vamos a poner de acuerdo? Por eso, entonces el vacío es que en el proyecto. El vacío es en el proyecto. Que el proyecto es revivir, reanimar, como un fuego que se está apagando, odios que creíamos que ya estaban olvidados en la Argentina. Digo, vos ves las manifestaciones diarias a nivel popular, los piqueteros, con derecho a manifestar, se la agarran contra una empresa en particular
porque se llama de determinada manera y es representante de las fuerzas poderosas del mal que están en Estados Unidos y que venden hamburguesas. Digo, esa gente, digo, lo único que están haciendo es reanimando, reviviendo el odio que creíamos que estaba escondido, que creíamos que, bueno, no escondido, que estaba superado, que ya estábamos olvidando el pasado para crecer, no olvidarlo perversamente ni patológicamente, porque también hay que mirar para atrás a veces, pero digo, si yo me paso el día tratando de mirar para atrás, no voy a crecer, no voy a avanzar, voy a seguir parado en el lugar donde estoy. Lo que decía el otro día en la conferencia Bernardo, monumento por la mitad, a apoyar a cierto sector, sí, al cierto sector lo vamos a atacar, no nos gusta que una empresa multinacional suba el precio de la nafta y por lo tanto le bloqueamos los surtidores, no sé si con orden del gobierno, sin orden del gobierno, pero le bloqueamos los surtidores. Digo, esa metodología no es precisamente para poner paño frío, es para calentar el ambiente, o yo estoy loco. Sí, respecto al tema del odio, de todas maneras yo disentiría. Yo no creo que quede mucho odio. Yo lo que creo es que quedan formas de la sensibilidad y formas del pensamiento asociadas a odios que en otra época sí fueron vigentes. Es como si de alguna manera hoy en día se estuviera representando, se estuvieran actuando posiciones pasadas, tal vez por vacíos actuales. Pero me parece que lo que se llama setentismo, no, porque también tenía pensado que para Juventudes Locas yo prefiero a Jimi Hendrix y no a Firmenich, ¿no? Lo que se llama setentismo es como una especie de obra de teatro en la actualidad, ¿no? No es algo vigente, no son odios actuales, son como índices que permiten acercarse a algo que parece una posición cuando en realidad se carece de toda posición. Bueno, yo voy a redondear este debate con una anécdota, porque yo estoy medio viejo y cuento anécdotas ahora. Vos sabés que yo en el año 62, hablaba del sesentismo, en 62 me nombraron profesor de la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Y entonces yo fui a una conferencia en el 62 y estaba toda la oficialidad, eran como 600 oficiales y el capo era el coronel general Lanusse, en ese momento era coronel, Lanusse, ¿no? Bueno, yo terminé mi charla. Y entonces, viste que los militares todo es jerárquico. Primero pregunta al coronel, después pregunta al teniente coronel, después pregunta, ¿no? Si hacen un golpe, tienen un estado mayor, todo ordenadito. La curiosidad es jerárquica. Exactamente. Entonces Sí, Lanusse preguntó. Y me dice, dígame, doctor Grondona, tenía 28 años, 29 años. Me dice, hay una cosa que no entiendo. Y quiero ver si usted me la puede explicar. Los que luchamos contra Perón, en los años 50... fuimos presos, él había estado preso, ¿no? Los que peleamos de veras, estamos dispuestos a reconciliarnos con el peronismo. Y los que no pelearon de veras son los gorilas. Los gorilas que hay ahora, y a mí me constaba que era verdad, porque yo en el 55 fui revolucionario, éramos todos estudiantes de la facultad, y fuimos a tomar supuestamente el arsenal naval, donde nos iba a esperar un capitán de navío, para llevarnos a Puerto Belgrano, a hacernos, a armarnos, ¿no? Este capitán de navío, puedo decir cómo se llamaba, almirante Vago, fue después para más Vago, no nos abrió nada, fuimos todos presos. Fue de los principales gorilas que hubo después, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención, ¿no? Entonces yo traslado esta pregunta de Lanusse a hoy, ¿no? Por ahí, como dice el negro, los que realmente pelearon, y bueno, o murieron o mataron, pero sobrevivieron, quizá tienen el alma disponible para la reconciliación, ¿no? Pero otros que dicen haber peleado... Que traicionaron. Son los gorilas de hoy. Es una paradoja, la naturaleza humana es especial. Ahora, yo te digo una cosa, voy a decir, yo no sé realmente si Firmenich es realmente otro, si cambió íntimamente, o está haciendo una representación, como si vos, y en el fondo es el mismo, nada más que con otro disfraz, ¿no es cierto? Pero yo diría una cosa, ¿no? Me niego a considerar que haya gente, aunque se llame Firmenich, aunque se llame Astiz, que sea irrecuperable. Yo creo que es muy peligroso pensar que el otro es irrecuperable, porque después vienen las consecuencias de haberlo declarado irrecuperable, ¿no? Bueno, ahora vamos a discutir otro tema con estos dos muchachos y un tercero que va a venir, que
que es un tema apasionante. Estuvimos reunidos ayer largamente con Alex Oxenford, que estará por ahí, supongo, ¿no? Bueno, que se vaya aproximando. El mundo, hay mundos que los casi no se habla. Los casi no se habla. Uno es el mundo de la Internet. Sí. Hoy hay millones de jóvenes con sus chateos, con estos, los grandes chicos, que están viviendo en ese mundo. Y yo quise, en esta última parte del programa, traerlo a la mesa y tratar de empezar a explorarlo. Después del corte vamos a dedicarnos a ese último ejercicio de esta noche. La palabra Internet produce toda una serie de reacciones, ¿no? Habrá padres acá mirando que sus chicos chatean todo el día y no saben qué chatean. O habrá padres que los chicos cuando entran al cuarto apagan la computadora, sí, claro, ¿no? Porque no saben qué están mirando. Otros a lo mejor piensan que es un mundo que se está vedado, que nunca podrían llegar. Otros al contrario ya saben todas las potencialidades espectaculares que tiene la computadora y la Internet. También debe haber padres que cuando los hijos entran al cuarto apagan la computadora. Sí, a veces los hijos únicamente. Sí, ¿no? Bueno, preparamos un pequeño informe porque estos días hubo noticias un tanto inquietantes, ¿no? De delitos en realidad que se están cometiendo por Internet, y le hemos pedido a Alex Oxenford, que es un experto realmente, digamos, una persona de mi edad no puede ser experta en Internet, tiene que ser un hombre joven como él, para que nos introduzca en este mundo con sus luces y sus sombras. Vamos a ver el informe. La Internet volvió a ser noticia esta semana en la Argentina. Por un lado, el gobierno lanzó el programa Mi PC, por el cual se podrán comprar computadoras por menos de 50 pesos por mes y que podría alcanzar a unas 200.000 familias. Pero por otro lado, un chico de 14 años denunció que fue abusado en el baño de un ciber por un médico que le obligó a practicarle sexo oral. Y el caso despertó la preocupación de padres que creen que sus hijos pueden estar en riesgo con solo hacer clic. La nueva era de la información abre un mundo nuevo de oportunidades, pero también plantea interrogantes sobre los supuestos peligros del ciberespacio. Fanáticos de los juegos en red y el chat, los adolescentes pasan horas todos los días enfrente de la pantalla de una PC. Los ciber son los nuevos templos de los chicos. En la ciudad de Buenos Aires hay 2.700 y en lo que va del año ya fueron clausurados 36 porque no tenían filtro para bloquear páginas porno. El sexo es un gran hit en la web. Se sabe que 5 de cada 10 palabras que se buscan en Internet tienen que ver con ese tema. El abuso sexual, la pornografía, los juegos violentos y el tipo de relaciones que se pueden establecer a través de Internet son algunas de las preocupaciones más comunes de los padres. Pero los temores por lo que consumen los más chicos no pueden detener el avance de Internet. Perder el tren tecnológico también puede resultar peligroso. En Argentina se calcula que ya hay más de 6 millones de usuarios y que el número de conectados puede crecer a razón de 1 millón de personas por año. De todos modos, la penetración de Internet sigue siendo baja y esto agrava la brecha digital, aquella que se genera entre los que tienen y los que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. La revolución de la información traerá cambios que nadie imagina. La era digital promete un nuevo mundo con infinitas oportunidades para aprovechar y algunos peligros por resolver. ¿Cómo debe plantarse la Argentina en esta nueva era? Alec, ahí tratamos de marcar un poco las luces y sombras, digamos. Y uno al final termina atemorizado, porque de un lado todo lo que puede hacerse de pornografía y de pedofilia y abusos y demás por Internet. Y por otro, al revés, como no tenemos suficiente Internet, se nos van los países avanzados y nos estamos quedando como en el andén. ¿Cuál temor es más importante? No, yo creo que el segundo es mucho más importante, ¿no? Por supuesto que los temas de pornografía, específicamente pedofilia y demás, son graves y el Internet en algunos casos lo puede facilitar. Pero creo que en el contexto de la realidad de la tecnología en Argentina y de Internet es
el problema claramente es la falta de Internet, es la falta de tecnología. Hoy América Latina tiene una penetración de Internet de un poco menos del 10%, Argentina un poquito más, pero países como Estados Unidos por ahí tienen el 70%. Básicamente lo que eso significa es que la gente, más gente en países como Estados Unidos o la mayoría de los países europeos, los escandinavos particularmente, varios asiáticos, por ejemplo Corea, pueden trabajar mucho más productivamente porque pueden hacer todo más rápido. Comparemos por un segundo lo que significa mandar un email contra mandar una carta, por ejemplo. Es un ejemplo muy concreto, muy básico, pero entendemos muy rápido lo que significa en términos de velocidad, de costo. Velocidad y costo al final en un sistema económico es lo que determina si un sistema es eficiente y la gente puede ser productiva. Un sistema es ineficiente y la gente es improductiva. Si la gente es improductiva y el sistema es ineficiente, el país es pobre. O sea, es así de directo y así de simple. Y nosotros estamos cada vez más lejos de esos otros países, ¿no? Por lo que yo felicito mucho la iniciativa de la que se hablaba, esta iniciativa de la semana pasada del gobierno de intentar aumentar la densidad de computadoras a través de un sistema de créditos. Ojalá funcione, ojalá midan los resultados muy de cerca y ojalá contribuya a que haya más gente común con disponibilidad de tecnología. Señores, ahí lo tienen. Pues yo creo que no estamos discutiendo las ventajas del Internet ni cosas por el estilo. Me parece que es un instrumento maravilloso. El que no es maravilloso es el hombre, nosotros. Digo, usamos es un instrumento maravilloso. Habla por vos. ¿No te incluyo? No. Bueno, pero digo, usamos un instrumento que es maravilloso para mandar mail. El mail le falta una sola variable, me parece. Esto de costo y rapidez que decías, ¿no? Que es la privacidad. No son privados los mails. Digo, cualquiera se mete en una página de Hotmail o de Yahoo y te sacan los mails, los imprimen y te los venden en una carpeta, si No, querés. ¿cómo? Sí. No, ¿A vos te hacen eso? ¿Se puede hacer o no? No. es sumamente difícil. Diría que la mayoría de los emails de la mayoría de las personas son confidenciales. Existe en este momento un proyecto de ley para que eso no sea así, para que el Estado pueda básicamente leer y agrupar todo lo que pase por la red, pero es sumamente complicado y definitivamente te diría que en general el contenido de los emails es totalmente privado. Distinto es lo que pasa en un chat público. Ahí es muy fácil entrar y que sí, pero no, el contenido del email es privado. El chat sería que pueden entrar varios al mismo tiempo, ¿no? Es como una asamblea a través de computadoras donde distintas personas hablan a la vez y es abierta. ¿Es cierto que el fomento de la banda ancha fue clave para el desarrollo de Corea? Absolutamente. Corea, que es, entre otras cosas, el país que más creció en los últimos 50 años, decidió muy concretamente, como sociedad y en una alianza muy buena entre el Estado y los privados, un foco en tecnología, básicamente para alcanzar los niveles de productividad que les permita competir en industrias que ellos consideraron claves, automotriz, acero. ¿La Internet fue central? Y definitivamente, y ya está siendo totalmente central. Ellos se jactan que hoy casi 60% de las casas, las viviendas de Corea tienen banda ancha. Ese número en Argentina es 1,5, por ejemplo, ¿no? O sea, como para entender dónde estamos. 1,5%. Banda ancha. Y en Corea 60. para 60, sí. Es un país fabuloso lo que han hecho ellos en términos de progreso, ¿no? Pero insisto que creo que no estamos discutiendo las ventajas del Internet, que todo el mundo lo sabe, digo, la rapidez en la comunicación, estamos discutiendo el mal uso que se le da a ese instrumento maravilloso que se llama Internet. Sí. Digo, a mí llegan revistas en la radio todos los días, se están logrando orgasmos vía Internet, y una señora salió al aire en el programa de Checopar, que contaba su experiencia, estando casada y con hijos, hay adicciones a la computadora, debe haber estadísticas, no las recuerdo, pero las recibí en algún momento, sobre la cantidad de gente que está navegando por Internet, que está navegando en pornografía. Ahora, ¿hay estadísticas de eso o no? Sí, sí. ¿Qué cantidad es? Enorme. Es grande, sí. Algunas de las palabras más buscadas tienen que ver con pornografía. Pero pensemos un segundo, si hagamos una comparación. De repente podemos enseñar a la gente a leer. Todo el mundo empieza a aprender a leer. ¿No sería tal vez bastante predecible que mucha gente, muchos adolescentes, lo primero que quisieran leer es lo prohibido? ¿En el lenguaje del chat? No, estoy haciendo un paralelo
con una herramienta nueva disponible para la gente. Sí, por supuesto que hay que hacer muchas cosas, sería bueno que hubiera más restricciones con respecto a pornografía y demás, pero yo creo que el valor más grande que tiene Internet justamente es que es abierto, es esencialmente democrático. Nadie manda en Internet. El contenido, nadie controla tampoco. Nadie controla. Bueno, más o menos, pero yo te digo, el contenido lo generan cientos de miles de personas, es un espacio de comunidad como no ha habido otro en miles de años. La gente puede coordinarse y realizar esfuerzos Alex, yo abro mi conjuntos. Es computadora una cosa espectacular. Todos los días abro mi computadora y tengo 25 spam que me ofrecen. Llevarme alcohol a mi casa. Me ofrecen drogas, somníferos, lo que se me ocurra mediante esos spam. Digo, y yo tengo un técnico que viene a casa una vez por semana para tratar de eliminar la cantidad de cositas que me dejan en la computadora, etc. Y no tengo manera de evitar que los spam entren en mi computadora. Di que no. Di que no. Antes de que Alex contestes a la pregunta, vamos a ir a un corte. Pero la pregunta queda planteada, ¿no? ¿Cómo se puede uno protegerse de alguna manera? Yo me puedo proteger, yo tengo la edad que tengo, con un chico de 16, 14 y 12 años no se puede proteger, me parece. Queda la pregunta planteada. Bueno, la naturaleza humana no ha cambiado porque existe Internet o porque existe la tecnología. Es decir, lo que pasa es que el ser humano, cuanto más potencialidades tecnológicas tiene, más bien, pero también mayor cantidad de mal puede hacer. Sí, claro. Es decir, la pornografía siempre existió. Claro, pero chicos con el arco y la flecha podía matar a... Es absurdo decir que el sexo es un gran tema en Internet. El sexo es un gran tema para la humanidad, para todos nosotros, y aparte es la función básica de la vida sin la cual no existiríamos. No me el sexo, si estamos de acuerdo en el sexo. Digo, lo que quiero decir, no es llamativo que la gente use con fines sexuales pero que creo que nació con otro objetivo, me Pero parece. por ahí la otra manera de verlo es hoy un chico en una escuela rural en la Patagonia o en la Quiaca tiene acceso a más información gratuita a través de Internet que la que tenía un premio Nobel hace 20 años con acceso a todas las bibliotecas y los laboratorios. Ahora, por supuesto que falta todavía que ese chico lo sepa y sepa llegar. El contenido casi todo está en inglés, entonces pasa a ser esencial, por ejemplo, la educación bilingüe. 2% del contenido por Internet está en castellano. ¿Vos pones tu tarjeta cuando vas a hacer una transacción por Internet? Por supuesto, es mucho más ¿Vos seguro. estás loco? ¿Vos pones la tarjeta? No, estás loco. La única restricción que uno debería tener al meter la tarjeta en Internet que la pongo. es meterla en un sitio conocido, digamos, del que uno tenga referencias. Pero de lo contrario, es mucho más inseguro dar la tarjeta en un restaurante o en una estación de servicio, mucho más inseguro. Yo sé a quién le doy la tarjeta, conozco al mozo, al dueño del restaurante, puedo ir a reclamarle. Yo la pongo en un lugar de Internet, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A Dios? ¿A quién? Yo hice muchísimas transacciones y jamás tuve un problema. Vos tuviste suerte, creo. Yo más que nada traigo libros. Pues yo cuando compro un libro pongo la tarjeta Luis Pedro Toni. ¿Tuvo problemas? No sé, no es mi problema. Hay a mí no me preocupa. medios de pago que tal vez no tienen el interés que deberían en desarrollar la parte electrónica de los medios de pago. Si se difundiesen datos verdaderos y se ayudase, se podría generar mucho valor fomentando el uso de medios de pago electrónicos y que la gente pueda comprar y pagar y vender a través de Internet, principalmente porque es la manera más eficiente de comprar y vender entre personas. Hoy, a través de Internet, hay gente comprándose y vendiéndose en distintos puntos de Argentina. ¿Pero hay riesgo o no? Sí, hay riesgo en todo, pero es un riesgo totalmente acotado. Hay sistemas donde, por ejemplo, voy a hablar un segundo de la compañía que fundé yo, porque es la que mejor conozco. En Derremate, que creo que es representativa del espacio de Internet, derremate.com, existe un sistema de reputación, donde cada una de las partes, un comprador o un vendedor, va dejando su currículum a medida que va usando el sitio. Esto solamente puede pasar en Internet. Cuando uno entra en un local de un shopping, por ejemplo, ¿cómo sabe cómo fue la experiencia de todos los compradores anteriores en ese mismo local? No lo sabe, no sabe si la gente... Con el prestigio de la marca. Sí, claro. Pero es muy poca, si hay cientos de locales. Ahora, un individuo en un espacio como este, comunitario, típico, como puede ser Derremate, sabe perfectamente todo lo que opinan
si es vendedor, todos los compradores anteriores, si es comprador, todos los vendedores Pero, Ale, anteriores. vos mañana- Eso es valiosísimo. Vos mañana desde algún lugar del mundo haces con el mouse clic y desaparece de remate.com y vos haces con estafa enorme. No te estoy diciendo vos, como ejemplo. ¿A quién le reclamo yo? ¿Quién maneja el espacio virtual? A mí me estafa James Mark, voy al gerente de James Mark y digo, señor, me dio una camisa que era 41 y es número... Digo, ¿puedo reclamar en el espacio? Por supuesto que puede reclamar. ¿A dónde? De hecho, bueno, depende del sitio donde hagas la transacción, pero al sitio hay muchas maneras de hacerlo. En otros países donde está creciendo y donde el uso es muchísimo más usual, que es el caso en Argentina, ya han pasado por todo esto. Lo bueno es eso, en países como Estados Unidos están 10 años adelantados con respecto a nosotros. Entonces, en la legislación. En la legislación, en el uso. O sea, ya sabemos que se puede sobrevivir, que no hay un caos de estafas, que no está todo el mundo criminalizado a través de Internet. Al revés, lo que sabemos, que lo que dicen las encuestas, es que a la gente le encanta que una encuesta el año pasado en Estados Unidos, 70% de la gente opinaba que si tuviera que elegir entre tener un teléfono, una televisión o una conexión a Internet, prefería conexión a Internet. 70% de la gente. Más que el teléfono, más que la televisión. O sea, ese es el tipo de valor que le da a la gente. Entonces, ya no está más en discusión si suma o no suma. Suma muchísimo. ¿Que tiene riesgos? Por supuesto. Como todo lo ¿Pero cuál es el riesgo? Como una caja de aspirina. ¿Cuál es el riesgo? Una aspirina, hacerme la cabeza, una caja entera, te mata. No, está bien, pero el riesgo cuál es de meter mi tarjeta en un lugar, en un sitio. Si el sitio es conocido, no hay ningún riesgo. Es lo mismo que ir a comprar a un lugar del que uno tiene ¿Pero dónde referencia. está ese sitio? Eso es lo que no entendemos con Mariano, creo. ¿Dónde está? No, vos estar no en tenés cualquier problema lado. porque No, perdón. lo tenés a Luis Pedro Toni, así No, que... pero ¿dónde está ese sitio? No, hay un montón de sitios. Pues está bien, confiables. pero ¿dónde está Depende. físicamente? ¿Dónde voy a golpear? ¿A qué oficina? ¿A qué lugar? ¿A qué Bueno, ciudad? la nuestra es Maipú 942, pero hay ¿Vos querés golpear a alguien? 500. No, golpeé una puerta para decir, bueno, mi tarjeta yo compré por $100 y se me ofrecieron 10.000. Eso es lo que me da miedo. Bueno, depende del sitio, pero es absolutamente público en la mayoría. Por supuesto que al igual que en el mundo offline, lo que no está conectado a Internet, existe un porcentaje chiquitito de la gente que se porta mal. Los americanos, que miden todo, y probablemente las estadísticas sean parecidas en Argentina, 0.2% de las transacciones en Estados Unidos tienen algún problema. Estafa, fraude, desacuerdo, inconvenientes, lo que sea. 99.8% no. O sea, lo que pasa es que 0.2, al ser tanta la cantidad de transacciones, sigue siendo un número grande y por supuesto que es mucho más divertido, mucho más noticia, mucho más noticia básicamente. Pero 99.8 no. Esa es la explicación de por qué crece. O sea, si no fuera así, no tendría la adopción que tiene. Y el comercio electrónico crece mucho. El comercio electrónico es en este momento, los últimos 10 años, el sector industrial que más ha crecido en el La planeta. oferta ha crecido. Yo no puedo comprar nada más. He comprado todo lo que me ofrecen por los panes, por los espacios. Vos sos adicto. Ya no puedo comprar nada más. No, ya está. A vos cuando te dicen este nuevo aparatito que pone abajo de la cama, ¿la comprás? No podés Por no, eso podés yo no ya no puedo comprarlo. comprar más. Alejandro, ¿alguna observación final? No, me interesaba que nos contara un poco, Alec, respecto de las posibilidades del uso democrático, es decir, para sostener o favorecer el desarrollo democrático de Internet. Porque tengo entendido que hay lugares donde se vota semanalmente. En este momento, por ejemplo, en Suiza y en algunos países, en Irlanda, en Escocia, especialmente a nivel local, en algunos cantones, particularmente en Suiza, ya hay votaciones semanales sobre temas relevantes de la comunidad. Y por primera vez se puede hacer esto que solo pasaba en Atenas y que por logística no pudo pasar nunca más en los últimos 2000 y pico de años, que es que mucha gente puede comunicarse con mucha otra gente a la misma vez y sin ruido. No, muchos, o sea, miles. Sin cortar una calle, por ejemplo. Pero además con contenido inteligente, interactuando con contenido inteligente. Empiezan a aparecer herramientas muy útiles. La Comunidad Europea tiene algunas de las mejores por los problemas que sostienen, por la cantidad de estados y dentro de los estados, regiones y demás. Pero claramente el Internet está empezando a ser el primer, después de la aparición de los medios de comunicación masivos, del cuarto poder famoso, definitivamente Internet hoy es la corriente que más foco, más luz está poniendo a los actos públicos y más límites le está empezando a poner al Estado. Es una corriente muy democratizadora, sin línea editorial, muy representativa,
es una revolución. Sí, Bueno, yo creo que no tenemos conciencia que estamos siendo pioneros en una experiencia humanamente trascendente. Estamos en los primeros años. ¿En países tan sofisticados como esos? Claro. No, nosotros también estamos siendo pioneros de algo. Un presidente increíble. le llevó computadoras a unos chicos en el Chaco y la maestra le dijo primero ponga electricidad que no tenemos. Bueno, les agradezco muchísimo, ya es una hora razonable para irse a descansar, mañana es lunes. Yo, como conclusión del programa, se me está ocurriendo, hablamos de los pactos de la Moncloa primero, hablamos de la Internet después, que la Argentina está como en una situación de atraso reversible. ¿Qué quiero decir con esto? El caso del pacto de la Moncloa que salió toda la noche, España hizo los pactos de la Moncloa hace 30 años. España era un país hace 30 años más atrasado que la Argentina, ¿no? Se pusieron de acuerdo en un proyecto, pero un proyecto razonable, tampoco era un proyecto sensato, de sentido común. Todos los partidos dijeron, bueno, gobierne quien gobernare, en las próximas décadas vamos para allá. Y de golpe España en 20, 30 años dejó de ser un país subdesarrollado y pasó a ser un país desarrollado, ¿no? Es un país que estaba atrás nuestro y está delante nuestro. Y el ejemplo que daba Alec de Corea, yo la verdad es que cuando empezamos la discusión pensé que la Argentina hervía con la internet, que los chats, no, tenemos una cosita al lado de lo que tienen los países que realmente la tienen. Y me gustó lo de Corea, porque Corea también era un país más atrasado que nosotros hace 30 o 40 años. Es decir, encuentran avenida de superación. Una avenida política es un pacto en torno a una mesa, eso es política. Y otra avenida tecnológica es la Internet, ¿no es cierto? Son países que estaban más atrás nuestro y ahora están adelante nuestro. Pero esto es reversible. Yo creo que si la Argentina se pusiera en serio en 3 o 4 cosas, en un camino de modernización político, tecnológica, en pocos años, diríamos, y pensar que España estaba delante nuestro. Estas cosas se cambian, las historias cambian, los países se quedan, los países progresan, la Argentina está quedada, pero eso es reversible. Yo creo que podemos producir un fenómeno español, un fenómeno coreano en la Argentina y me voy a animar a más, voy a decir que creo que lo vamos a producir y que de golpe este atraso relativo va a ser un adelanto relativo y seguirá en su camino la carrera de las naciones, en la cual la nuestra perdió posiciones, pero no terminó la carrera. Bueno, me despido de ustedes recordando lo que habíamos hecho al principio del programa, recordando al Padre que se nos ha ido. Hasta el domingo.